Charlie Kirk ha sido asesinado este miércoles en Estados Unidos. Tenía tan solo 31 años. Recibió, como saben, un disparo en el cuello mientras intervenía en un acto con estudiantes. El FBI investiga en estos momentos el ataque en un país donde la violencia se ha convertido en una peligrosa rutina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba la noticia poco después denunciando lo ocurrido. Kirk, desde luego, no era un desconocido. Fundador de la mayor organización juvenil conservadora del país, era además una pieza clave en la estrategia de Trump para conectar con el electorado más joven. Cristiano, padre de 2 hijos, con más de 7 millones de seguidores en TikTok y otros tantos en Instagram, se había convertido en un auténtico referente para millones de jóvenes. Su formato de debates abiertos en los que animaba a estudiantes universitarios a refutar sus planteamientos lo convirtió en un orador temido por sus adversarios y admirado por sus seguidores. Y fue precisamente en ese espacio de discusión de ideas frente a un público de estudiantes donde una bala interrumpió su vida. Este asesinato marca un punto de inflexión en la política estadounidense, no solo por el perfil de la víctima, sino porque otra vez la violencia sustituye al debate. La izquierda radical en Estados Unidos, que durante tantos años ha etiquetado a voces como la suya de extremistas o de nazis, ha contribuido a crear este clima en el que las ideas dejan de ser combatidas con argumentos y empiezan a silenciarse con disparos. La demonización constante del adversario ha creado y ha cruzado una línea peligrosa, la de justificar implícitamente que ciertos discursos no merecen ser escuchados, sino censurados. Kirk defendía 3 pilares: la fe, la familia y la libertad. Hoy son precisamente esos valores los que han sido heridos de muerte en una universidad estadounidense. Balas contra palabras, silencio contra ideas. Y una vez más, lo que está en juego no es la libertad de los que hablan, sino también la de todos aquellos que escuchan. Esta muerte no solo apaga la voz de un líder o activista conservador, representa también un ataque directo a la libertad de todos. Lo grave es también ese intento de convertirlo en una mera anécdota. Y si el asesinato de un hombre por defender sus ideas se vuelve anecdótico, entonces lo que está en peligro, desde luego que no es un sector concreto de la política, sino nuestra sociedad. Muy buenos días, es 11 de septiembre, comenzamos en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa, sobre todo en estos momentos rezando también por la muerte de Kirk y por toda su familia. Hablaremos de ello largo y tendido, también tendremos espacio para hablar de muchas otras cuestiones en el plano ya más nacional, después de esa declaración de Begoña Gómez y en una jornada en la que además también miramos hacia Cataluña. Comprobaremos en la jornada de hoy, le mediremos el pulso al separatismo catalán. Ya saben que este 11 de septiembre desde hace años viene perdiendo mucho fuelle. Analizaremos cómo se produce la diada de esta jornada y, por supuesto, en Página de Corrupción, muchísimas novedades. Ya les adelanto que a lo largo de la mañana de hoy hablaremos con José Ángel Antelo después de que la delegación del Gobierno en Murcia les haya prohibido manifestarse en un centro de Menas. Hablaremos también con don Rodrigo Rato y muchos otros asuntos, así que tienen 2 horas por delante interesantísimas y repletas desde luego de actualidad y de muchas voces que les gustará, espero, escuchar. Julia Ariza, muy buenos días. Si tuviera que definirla, bueno, por supuesto, buenos días, pero si tuviera que definir qué es la democracia, supongo que la RAE o cualquier manual de derecho político pues tiene múltiples definiciones. Sin duda ninguna, la democracia esencialmente es concebir el gobierno, es decir, la elección de los gobiernos en los estados, en las comunidades, a través del voto directo de la gente. Es decir, que para elegir a un gobernante le preguntas al gobernado quién quiere que le gobierne. ¿De acuerdo? Esa es la esencia de la democracia, es decir, que todo el mundo tenga una papeleta, un voto y además todos seamos iguales frente a esa elección, independientemente de cualquier característica personal. Bien, ¿qué pasa? Que ahí ya tienes que empezar a afinar, es decir, 1933, Alemania.
Hitler y su partido, el Partido Nacional Socialista, ganan las elecciones. Yo no sé si en el 33 las ganaron ya por mayoría absoluta, pero las primeras no, pero las segundas ya las ganó por mayoría absoluta. Es decir, que la democracia le sirvió a Hitler para construir un totalitarismo radical y brutal y criminal. Fue un instrumento, la democracia fue un instrumento. Y hoy sigue siendo un instrumento. Para nosotros la democracia es un instrumento. Y de nuevo, hoy puede ser utilizado para construir a Hitler o para construir una sociedad justa y libre. Porque lo que está en el frontispicio de eso, es decir, la democracia está en segunda línea, en la primera línea está la libertad y la justicia. Fundamentalmente la libertad y la construcción de una sociedad justa, libre y justa. Si no es libre nunca podrá ser justa. Pero eso es el frontispicio del asunto. Es decir, estamos hablando de eso y ¿qué instrumento tenemos para construir una sociedad libre y justa? Hemos decidido que sea la democracia. Es decir, una forma de elegir a los gobernantes que consiste en que cada uno tenga un voto. Vamos a afinar el tema de la democracia. ¿Qué es necesario para que esos votos constituyan una democracia sana y justa? Es fundamental que sean libres, es fundamental que estén informados, es decir, que tengan acceso libremente a una información completa, veraz. ¿En qué estamos hoy? Estamos en que no es posible la conformación de una opinión pública libre y veraz, porque hay una mayoría de poder o minoría de poder que se constituye en mayoría, que ha asumido todos y que ha encadenado a todos los medios de comunicación con dinero, con subvenciones, con privilegios, con lo cual esa democracia está esencialmente viciada. Y los efectos que produce es que hay un grupo de gentes que pueden utilizarla, como ha hecho Pedro Sánchez con la Constitución española, pueden utilizarla para construir un mundo, una sociedad absolutamente, o un gobierno completamente totalitario, arbitrario, dictatorial, como lo quieras llamar. Y estamos en eso. Estamos en que la gente está confundiendo la democracia con la libertad y la justicia. Y la democracia está en otro nivel, está en un nivel instrumental. Pero para que ese instrumento sea útil, tiene que estar muy perfilado, tiene que estar muy cuidado, hay que tenerlo con mucha delicadeza. Entonces, esta democracia está empezando a ser utilizada por algunos para acabar con los demás, para acabar con los que no les gustan, para acabar con los que piensan diferente. Y esto le ha pasado a Charlie Kirk. Y hoy en Estados Unidos hay millones de personas que no solamente no sienten nada, como no sentían algunos vascos cuando mataban a una mujer en Cestona o en Beasain. Hoy, en Estados Unidos, hay personas que no lamentan que le hayan pegado un tiro en la yugular a un chaval de 31 años, que jamás había tenido una propuesta belicosa, ni violenta, sino todo lo contrario. Bueno, tendremos que empezar a pensar sobre eso, porque en el momento en que tú aceptes ese juego, la siguiente, eso acaba como explica Axelrod, acaba como Rosario de la Aurora, acaba en que no solamente no cooperas con el otro, sino que vas a ir a por él. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, pues yo soy más hispano en esto y el comentario. Porque ayer hubo una señora, una política española... La variedad está al gusto, también te diré, que mejor la variedad. No, ya. Una política española probablemente la más pintoresca que tenemos ahora, que es la tercera autoridad del Estado, una tal Francina Armengol, que en su comportamiento como presidenta del Parlamento hizo, bueno, es normal, en su caso, cosas contradictorias. A unos teóricos insultos de Abascal a Pedro Sánchez, dijo que se los quitaba del acta, y a unos también teóricos, bueno, tan teóricos como los anteriores, insultos de Félix Bolaños a Cayetana Álvarez de Toledo, no dijo ni media. Eso es un comportamiento, evidentemente, de lo que decía Julio, totalmente injusto, porque es sectario, ¿no? Pero entonces yo me he planteado eso de que la presidenta del Congreso quite cosas de las actas, a mí no me sonaba, lo dice mucho, pero no me sonaba, y cuando he sido diputado, aunque sea autonómico, que es otro nivel, pues no lo he visto. Y he preguntado a Ignacio Oces y me ha dicho, porque como hoy tienen vacaciones los diputados
en el Congreso porque era la fiesta y tal, me ha podido contestar y me ha contestado que tenía razón yo. O sea, cuando dice que la presidenta quita, no quita. Simplemente en el acta pone la presidenta dice que quita. Y entonces la palabra quitada va entre corchetes y un numerito al lado que cuando vas abajo pone esta palabra ha dicho la presidenta que se quita, pero no se quita. Es interesante saberlo porque si no sería, sería infumable. O sea, ¿cómo va a quitar a alguien una cosa que has dicho realmente? Y además me dice Ignacio, de todos modos, también ten en cuenta que la mayoría ahora mismo se usa el sistema audiovisual. Es decir, que cuando quieres ver algo del Congreso te vas a las cintas, a los vídeos y tal, y ahí parece que también es muy difícil que lo quite. O sea que estaríamos hablando de postureo, pero lo que no es postureo es el doble rasero frente a lo que dijo Abascal y frente a lo que dijo Félix Bolaños. Que además probablemente lo que dijo Félix Bolaños era un insulto porque no era comprobable, cosa que lo que dijo Abascal era perfectamente comprobable que Pedro Sánchez es lo que es, ¿no? Pero en fin, Francina Armengol, qué desgracia tenemos de tenerte como tercera autoridad del Estado. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días, ¿qué tal está? Pues nada, solo recordar que hoy se celebra San Pafnucio de Egipto, lo hemos dicho al principio. Se me ha olvidado a mí. San Pafnucio es el patrón de los objetos perdidos, así que a ver si nos ayuda a recobrar la serenidad. Falta nos hace. José Ramón Riera, ¿qué tal? Muy bien, no tan bien como tú, porque te veo estupenda, guapísima, así que encantado de estar aquí contigo. Seguramente que tampoco estemos todos tan bien después de ver esos datos sobre el paro que nos has traído para hoy. Pero en fin, hoy es 11 de septiembre, señores, también es una jornada para recordar lo que ocurrió hace años. Holy fuck! Oh my God! It's gone! The whole tower! It's gone! Holy crap! God bless you. We'll make it. Calm down! Walk forward! Go! Go! Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre. Vemos solamente una torre, es lo que estamos viendo aquí. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Dios santo. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible. 24 años han pasado ya de aquella jornada que desde luego marcó un antes y un después con ese atentado en las Torres Gemelas. Un antes y un después también en la Comunidad Valenciana fue el 29 de octubre. Desde luego una iniciativa que va a seguir el Ayuntamiento de Valencia me parece interesantísima. Si no me equivoco, va a anunciarse a lo largo de las próximas horas, va a anunciar la instalación de ciertas cámaras para así poder vigilar pues la crecida del cauce del Turia, si es que se produce en ciertos momentos de precipitaciones abundantes, para así poder vigilar esas posibles crecidas y evitar lo sucedido en aquella trágica jornada. Es interesante también leer la información que cuenta El Español sobre el proyecto original completo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un plan que se había escondido desde un primer momento, que está valorado en unos 55 millones de euros y que entre las obras más importantes que estaban previstas, pues había o se preveía un desvío de aguas al Turia. Si Pedro Sánchez la hubiese incluido en sus primeros presupuestos en los del año 2021, esta obra hubiese estado ejecutada antes de esa fatídica dana del 29 de octubre. ¿Qué excusa se tomó entonces para no hacerlo? Pues que chocaba con la ley de la huerta de Ximo Puig, don Luis. Así es, chocaba con la ley de la huerta de Ximo Puig, con lo cual obras que habrían podido salvar vidas resulta que se paralizaron, no por coste, no porque fueran no necesarias, sino porque había que proteger el entorno natural.
Llevamos milenios de civilización tratando de domeñar el entorno natural precisamente para que las personas vivan y prosperen y no nos muramos de asco a los 42 años con los dientes podridos y el cuerpo hecho una castaña, y ahora llegan los progres a decirnos que es que la naturaleza sufre y entonces pues tenemos que empezar a someternos otra vez a todos los riesgos que habíamos logrado controlar después de arduos trabajos a lo largo de la historia. De verdad es para colgar algunos de los pies. Con un matiz, además, que los jefes de esos que dices tú, que se podría decir que es el chino y algo el ruso, lo que quieren es vivir eternamente. Con lo cual no deja de ser curioso que los jefes... Es un poco lo de Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, la enseñanza privada es un desastre, no sé qué, pero para mis hijas o hijos privada. La no sé qué, el caso vivir en Vallecas es donde hay que vivir porque hay que estar con la gente trabajadora y tal, pero yo me voy a Galapagar. Es la misma historia. O sea, este tipo de personajes, además de que son ignorantes, podríamos definirlos, malos bichos. Es un desastre natural, si llueve. Es que, claro, llueve siempre, es decir, unas veces llueve más fuerte y otras llueve más flojo. Los desastres naturales tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos porque han sido históricos, es decir, no hay ningún cambio especial en el clima para que deje o para que se produzcan más a menudo. Acordemos de todas las veces que el Turia se ha desbocado y que hicieron, bueno, pues arreglar el problema para que no se desbocase. Es decir, ¿qué nos ha pasado en el pollo? Pues que no les ha dado la gana evitar el problema y como no les ha dado la gana han muerto 250 personas. ¿Y cuánto ha sido el valor de todo lo que hemos perdido? Humanamente no tiene precio lo que hemos perdido. 220, 25, 30 personas es decir, han muerto por culpa de la ineficacia política de una serie de señores que deberían de pagar, pero de pagar con la cárcel directamente todos estos errores y estas barbaridades que cometen. ¿Qué sucede? Que si seguimos sin tocar y resolver el problema, esto se volverá a repetir. Y ese es el gran problema. Esto puede pasar dentro de un año, dentro de 5 o dentro de 20 años. Y si no arreglamos ese problema, volveremos a tener el mismo. Los incendios es otra forma de verlo. Si no ponemos los recursos y los medios para prevenir el incendio, el día que llegan no hay recursos necesarios y suficientes para apagarlos todos simultáneamente. Y además no nos olvidemos, qué raro que de la mitad de la península, es decir, todo se haya producido en la parte oeste y prácticamente nada en la parte este. Señores, es decir, hay dinero porque de los 800.000 millones de euros que nos vamos a gastar este año, y es importante que tomemos nota, que venimos de 722.000 el año pasado, ¿cuánto le dedicamos al tema de la prevención de incendios? Una porquería, con perdón, mínima parte que no llega al 0,001%. Oiga, si de verdad no nos tomamos en serio, que estas cosas se pueden prevenir y que para eso simplemente hay que utilizar parte de los recursos públicos para esos temas, pues tenemos un problema muy serio y seguiremos esto increciendo sin ninguna duda. ¿Y cuánto destinamos a inmigración ilegal? Pues millones y millones de euros. La máquina del Estado de gastar dinero en este sentido no ha dejado de aumentar en los últimos años. Les hemos estado contando aquí todas las nuevas partidas presupuestarias aprobadas en los últimos consejos de ministros, desveladas incluso también por Pablo Cambronero, que como saben hace un análisis muy minucioso de todo lo que sale los martes en el Consejo de Ministros. Uno de los más recientes, por ejemplo, era eliminar que hubiese un techo de gasto para los centros de menas. Menas que, por cierto, no son niñas en ningún caso en la Comunidad de Madrid, que ya confirmó que no hay ninguna menor extranjera en la comunidad, y que en muchos otros casos tampoco son menores. Hortaleza ha sido el último barrio en sufrir las consecuencias de una inmigración ilegal descontrolada tras la violación de una menor de 14 años por parte de un marroquí del centro de acogida. El presunto agresor contaba con múltiples antecedentes policiales, robos con violencia, agresiones. El centro de Hortaleza se encuentra saturado. Está diseñado para albergar a 35 menores. Hay más de 100.
peleas, robos, agresiones, y no solo dentro del recinto, sino creando caos por las calles del barrio. Batallas campales, motines, son el pan de cada día en el centro de acogida. Los que allí están dentro cuentan con un amplio historial delictivo. La policía acude con frecuencia. Uno de los problemas que existen es que muchos de los inmigrantes que vienen alegan ser menores de edad. Hay un fraude masivo en las pruebas de edad amenas. 20 provincias tienen altas tasas de mayoría de edad, con Sevilla, Teruel y Málaga con ratios superiores al 90%. Algo que es conocido hasta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirma cómo los que llegan mienten para hacerse pasar por menas. Así evitan la expulsión y acceden a la red de acogida. La cuenta de X Canario Today ha publicado una sentencia que expone a un marroquí mayor de edad que llegó en patera diciendo que era menor, y así evitar la repatriación. Las alarmas saltaron cuando solicitó autorización de residencia como menor extutelado y presentó su pasaporte, que puso de manifiesto la falsedad cometida en su edad. Era mayor de lo que dijo y la sala estimó su expulsión de España y la prohibición de entrada por un periodo de 3 años. Estos hechos se han convertido en una estrategia habitual de los inmigrantes ilegales. Las consecuencias del descontrol dejan constantes imágenes en las calles españolas. La última, una pelea en Valencia protagonizada por 3 magrebíes que acabaron detenidos acusados de un delito de allanamiento de morada tras irrumpir a patadas en un inmueble ocupado por una pareja, y también se les imputa un delito leve de lesiones. Es que tenemos una sentencia, fíjense, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice de forma textual y muy clarita que esos menas no son menas y que la mayoría de ellos mienten, que es algo de lo que venimos avisándoles aquí desde hace meses, incluso con pruebas más específicas que se han realizado en alguna comunidad autónoma. Se ha demostrado no solo que hay una diferencia de meses, sino que estaríamos hablando de años. Pero claro, el problema está en que finalmente ellos vienen sin documentación, eliminan esa documentación y aquí de momento se les protege. En Aragón, a instancias de Vox, se hicieron pruebas y el 90% de los testados resulta que no era menor de edad. En otras comunidades, gobernadas por el PSOE, por supuesto no se hace pruebas a nadie, y gobernadas por el PP, pues tampoco. Aquí la señora Ayuso en Madrid se ha negado en más de una ocasión a hacer las pruebas que le solicita Vox a los menas. Vamos a ver, existen pruebas perfectamente objetivas que permiten determinar la edad, no hace falta, no son pruebas enormemente intrusivas, sino que se basan en cosas como la longitud de los huesos, etcétera, 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 que son pruebas pues bastante precisas, de hecho son las que se utilizan en el campo de la arqueología. Yo recordaría que hay un país en Europa, en la Unión Europea, que se llama Dinamarca, que está gobernada por un gobierno de izquierda, donde según entra un inmigrante en el país, un inmigrante irregular, tiene que depositar todo lo que lleva y se hace responsable de hasta el último euro de gasto que el Estado invierta en él. Yo creo que si empezáramos a lanzar el mensaje de que el que entre a España, para empezar, va a tener que pagar por los gastos que origine, y segundo, no va a tener ayudas sin antes haber cotizado el tiempo adecuado, que es otra cosa que en países europeos se aplica, pues nos quitábamos el 90% del problema de la inmigración. Pero claro, si pagamos a la gente para que venga, pues oiga, la gente hace muy bien en aprovechar el chollo, ¿no? Por ese otro lado. ¿Qué quieres que te diga? Los números, los datos son irrefutables. Y además me hace una enorme gracia cuando el gobierno dice, es decir, que hay cosas que no se puede aumentar los créditos, los presupuestos, porque no hay dinero. Oigan, no hay dinero para esto. ¿Cómo que no hay dinero? Todos los meses, en los consejos de ministros se aprueban créditos extraordinarios sin presupuestos generales que ya suman a 30 de junio, que es el último dato, que se han ampliado 15.000 millones de euros en los 6 primeros meses del año en créditos extraordinarios. Claro, para esto sí hay dinero y para otras cosas, las importantes, como por ejemplo en la extinción de incendios, como por ejemplo el tema del ELA, como por ejemplo otros muchos que suceden en nuestro país, no hay dinero. No, es que no podemos incrementar el gasto. Oiga, perdóneme usted, si se está gastando 800.000 millones de euros y me dice que no hay dinero.
dinero para determinar, pero para esto sí. Claro, es que el gran problema es ese modelo fariseísta de que para lo que nos interesa siempre podemos y para lo que no nos interesa nunca podemos. Es decir, claro, cuando no hay presupuestos generales del Estado, es decir, quien tiene el derecho de incrementar o pedir o realizar o aprobar créditos extraordinarios es un Consejo de Ministros que no pasa por el Congreso de los Diputados, que no pasa por la aprobación parlamentaria, que no sufre ningún tipo de control y hace lo que le da la gana de dinero. A mí me gustaría ver todo esto, es decir, colocado en blanco, en negro sobre blanco, para poder discutir directamente y no, es decir, tener que estar viendo a Cambronero para qué es lo que pone, qué es lo que tuitea, qué es lo que dice, cómo lo explica, que es maravilloso, que hay que darle un abrazo desde aquí, porque, hombre, el trabajo que está haciendo es para felicitarle, es decir, pero honestamente porque es un esfuerzo. Pero la realidad es que los presupuestos generales del Estado están para algo, tienen que enseñarse a todo el pueblo y tenemos que poder opinar, porque ya va siendo hora de que desde la sociedad civil podamos decir si estamos o no estamos de acuerdo con los gastos que los políticos, es decir, en estos momentos nos quieren utilizar, porque no nos olvidemos, un gasto tiene que venir con una contrapartida, que es el ingreso. ¿Y el ingreso quién lo paga? ¿Los políticos? No, lo pagamos los ciudadanos. Oiga, sí, vamos a ver, si yo tengo que pagar, estoy dispuesto a pagar, siempre y cuando me expliquen qué es lo que tengo que pagar y por qué lo tengo que pagar. Y ya está bien de que nos digan, he incrementado el IRPF el 10% porque le ha salido de esa parte de los pies tan nobles que tiene la María Jesús Montero, y nos quitan el 10% más cuando la economía no crece un 10% ni por casualidad, en términos corrientes, ni por casualidad. Oiga, esta mañana hacía una revisión de lo que están pagando los empresarios y resulta que los empresarios, desde que está Pedro Sánchez, han tenido que pagar un 55% más de cotizaciones sociales empresariales porque al gobierno le ha salido del forro de las narices. Claro, ¿qué resulta? Los beneficios empresariales parados. Si primer semestre de este año contra primer semestre del año pasado, el resultado bruto de explotación no crece. ¡Ay! ¿Quién lo dice? Anda, lo dice la agencia tributaria. ¡Qué casualidad! La agencia tributaria reconoce que los beneficios no crecen. El Ministerio de Hacienda reconoce que las ventas no crecen de los empresarios. Eso sí, la recaudación, es decir, en el tema de contribuciones, las cotizaciones sociales, crece un 7,7%. Y el IRPF que pagamos todos los trabajadores, crece un 10%. No. El dinero está, en este caso ya tenemos que poner y dejarlo bien claro. No, señores, aquí nos tienen que explicar ustedes en qué se gasta nuestro dinero. Y tenemos que decir si queremos que se lo gasten, como la auténtica barbaridad. Solo en el último Consejo de Ministros, 1.800.000 euros más en gastos corrientes para el tema Menas. Sé que queréis seguir hablando sobre este asunto en la mesa. Ya tenemos con nosotros también a José Ángel Antelo desde Murcia en una conexión para hablar en directo con él. Pero antes, señores, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Y a la vuelta, además, antes de hablar con el señor Antelo, les mostraremos unos datos que son desde luego interesantísimos en unos minutos. Son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Nos vamos en directo hasta Murcia con José Ángel Antelo. Señor Antelo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bueno, me gustaría preguntarle por lo que ha ocurrido esta misma semana, que la delegación del Gobierno les ha prohibido manifestarse. Aquí en Madrid ya ha ocurrido, en Murcia también. Parece que empezamos a ver como normal algo que desde luego no debería. Bueno, es que realmente no es una manifestación, es una declaración a medios. Hemos convocado un canutazo y lo que alega el del nuevo delegado del Gobierno es que habíamos hecho o convocado una manifestación. Bueno, si convocamos una manifestación, pues es lógico pensar que habrá pues un atril, habrá unos altavoces, en definitiva habrá un equipo preparado para esa manifestación. No hay absolutamente nada, una declaración a medios, una orden claramente ilegal que da a nuestra Guardia Civil y que, por supuesto, nuestros servicios jurídicos ya están estudiando. Nosotros siempre agradecemos la presencia de la Guardia Civil. Estamos hablando de que en una pedanía de Murcia se enviaron hasta 70 guardias civiles. Los vecinos nos comentaban que nunca antes habían visto tanta Guardia Civil y también les agradecían la presencia y esperamos que siga habiendo tanta Guardia Civil en lugares que lo necesitan, porque la criminalidad, por desgracia, en la región de Murcia no para de aumentar. El delegado del Gobierno es el mismo que presidió la comisión de amnistía para la ley de amnistía que pone en jaque nuestro orden jurídico, el que
dice a los españoles que olvidemos que el señor Puigdemont y todos sus secuaces dieron un golpe de Estado. Es el mismo que persigue a feriantes en la feria de Murcia porque hay una bufanda que pone arriba España y ordena su retirada, pero en cambio no dice absolutamente nada sobre el Top Manta o cuando hay homenajes a terroristas. En definitiva, no persigue el delito, sino que persigue a aquellos que denunciamos la situación que hay en la región de Murcia sobre la inseguridad. ¿Los menas de Murcia son menas realmente o pasa como en Aragón, que 9 de cada 10 tienen muchos más de 18? Esa es la buena pregunta. Nosotros acordamos en el presupuesto que se hagan las pruebas periciales, lo tiene que ejecutar el Partido Popular y vamos a ver. Pero bueno, lo que nos cuentan algunos educadores que están allí es que alguno pues tiene hijos en su país de origen y que claramente pues no son menores. Pero esto no es una novedad. Es que hasta el Tribunal Superior de Justicia dice que la mayoría de los que se autoperciben menas, además lo digo bien, autoperciben menas, no son menas, sino que son mayores de edad y que es un fraude para aprovecharse de los servicios sociales y evidentemente para no ser deportados a sus países de manera inmediata. ¿Qué otras iniciativas están exigiendo en Murcia para poder frenar la inseguridad que provocan estos centros de menas? Bueno, lo que hemos dicho claramente es que somos la comunidad autónoma con menos Guardia Civil y Policía Nacional de España. También somos la comunidad autónoma con menos Policía Local de España. Y ahí, pues, en este presupuesto hemos puesto como nunca antes, recursos para que se aumente al máximo que permite pues, la ley los policías locales. En definitiva, se han puesto más recursos para seguridad que nunca en la historia de la región de Murcia. Cuando Vox era partícipe del gobierno, era la comunidad que menos invertía en seguridad por habitante de toda España. En el primer año que estuvimos lo equiparamos con la media y este año hemos vuelto a aumentar. El déficit histórico en la región de Murcia en 2 años no se va a solventar, pero sí se empiezan a dar los pasos en el sentido correcto. Y además también hemos obligado al Partido Popular a que, como así lo recoge el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, se cree una comisión del propio gobierno regional para aquellos que sean menores poder hacer convenios con esos países de origen para poder devolverlos. Nosotros no podemos deportar porque es competencia nacional, pero sí los que sean menores, teniendo convenios precisos con diferentes países, los puedes devolver en su ambiente cultural y no enviarles a que se jueguen la vida en el Mediterráneo o a que sean, pues por desgracia en muchos casos, utilizados por las diferentes mafias que cobran hasta 4.000 o 7.000 euros por pasaje. Señor Antelo, le pido que me aguante 2 minutos porque quiero que escuche la siguiente información. Sé que tiene un compromiso y que no debemos demorarnos mucho más en la entrevista, pero es que es interesante esto porque en 20 minutos el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, pues daba el siguiente titular, ahí lo lanzaba, que era mucho más fácil ser hoy en día víctima de una emergencia climática que de criminalidad. Nosotros hemos querido fijarnos realmente en esos datos y comprobar si lo que dice el titular del Interior, Natalia Fernández Picado, es realmente así. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Vamos a analizarlo, porque ahora el Gobierno pone en marcha toda su maquinaria para ese plan de emergencia climática, llegando a comparar incluso esas víctimas de criminalidad con la emergencia climática. Pero ¿corresponde esa importancia que ahora da el Gobierno al cambio climático con su forma de actuar? Pues ya les voy adelantando que no. Año a año han ido bajando su inversión en el plan de actuación de prevención y lucha contra los incendios. Por ejemplo, este año se han destinado 115.800.000 euros por los más de 364 millones que en 2009 ya invertía Zapatero. Una emergencia climática en la que el Gobierno no se basa para decir, por ejemplo, que este verano han muerto más de 3.600 personas en España a causa de ello. Pero ni son datos oficiales ni hay unas causas que lo relacionen, simplemente son hipótesis. Sin embargo, lo que sí son una realidad son los datos de criminalidad y su relación con la llegada de inmigrantes ilegales. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Interior, ha bajado la criminalidad en España, pero han aumentado los delitos graves. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, han bajado los robos sin violencia, pero han aumentado las violaciones. El informe proporcionado por el mismo Ministerio también señala cómo los condenados extranjeros mayores de 18 años han aumentado en un 14,6%, por tan solo un 5,8% de los
los condenados con nacionalidad española. Otro dato más, en este caso ofrecido por el Ministerio de Igualdad. En lo que va de año, los femicidios, es decir, los asesinatos de mujeres a manos de su pareja o expareja, registrados en nuestro país por parte de población extranjera, superan ya el 50% del total. Hay que tener en cuenta que la población española en nuestro país, la población extranjera en España, no supera ni siquiera el 13%. Además, los internos con nacionalidad extranjera en las cárceles de nuestro país también han aumentado y ya son más del 30%. Datos oficiales y no hipótesis que quizá hacen tambalear esas declaraciones que veíamos de Fernando Grande Marlaska. Desde luego que sí, gracias Natalia, y vuelvo con el señor Antelo, que estaría escuchando estas cifras porque claro, muchas veces vemos que se difunden las mentiras por parte de la izquierda. Además, si nos fijamos en estas cifras que dan, vemos como las víctimas de esa emergencia climática de la que hablan son meras estadísticas, no son datos reales como sí lo son los balances de criminalidad. Bueno, la izquierda miente siempre, es así, no, esto no es opinable. Ahora bien, lo que intentan ocultar es su gravísima negligencia. En este caso también está el Partido Popular, porque ese bipartidismo lo hemos visto con la Dana, peleándose por quién tiene la competencia, por quién no la tiene, pero nunca han hecho las obras hidráulicas necesarias para que eso no suceda. Lo hemos visto ahora recientemente con los incendios, nuevamente echándose la culpa los unos a los otros mientras los montes arden y mientras mucha gente pierde no solo, pues por desgracia, sus casas, sino también en algunos casos la vida. En definitiva, los de siempre intentan exculparse de sus responsabilidades cuando son ellos los únicos responsables, y además habéis dado los datos claramente, donde cada vez se invierte menos, se prohíbe el pastoreo, en algunos casos te persiguen por podar un árbol, por limpiar el monte, y eso te lo dicen los propios ganaderos, en definitiva la gente que ha estado toda la vida en el campo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Asamblea Regional llevamos una iniciativa para recuperar el pastoreo en nuestros montes, se aprobó en la Asamblea, y el Partido Popular, pues con su gestión, que digamos que es más bien negativa, pues aún no lo ha puesto en marcha, cuando es, pues sin duda alguna, un mandato que deben de poner encima de la mesa y que además urge, ¿no? Estamos hablando de una región que tenemos muy poca masa forestal, excepto en la zona del noroeste, que es una zona más bien verde, y el resto es secano, y que lo poco que tenemos en algunas zonas pues debemos de cuidarlo, sabiendo que en verano hay unas altísimas temperaturas. En definitiva, es cuidar de nuestro patrimonio natural, es poner los recursos en lo importante y dejarse de fanatismo climático, porque el clima cambia desde que existe el mundo, que es más allá de 4.500 millones de años. José Ángel Antelo, no le robo más tiempo, que sé que tiene una jornada un tanto apretada. Gracias por atendernos, un abrazo. A ver si viene Un placer estar con vosotros. José Ángel, a ver si viene usted personalmente por aquí. Pues cuando usted quiera, que sabe que es un placer estar en una cadena libre en la que se pueda hablar con libertad y en la que se cuenten las verdades y no las mentiras, porque para eso ya tenemos un carrusel de televisiones por parte del Partido Socialista, con sede fiscal en Ferraz. Le tenemos preparada una banqueta 40 centímetros más bajita, para que no nos apabulle. Hay que adaptarse siempre. Muchas gracias. Esta es su casa, ya lo Hasta sabe. luego. Un abrazo. Es que es muy grande. Y abrimos ahora espacio para el Club de Amigos. Hola, muy buenas tardes. Vamos terminando la semana. Pues sí, vamos terminando la semana, y como he prometido a lo largo de esta semana que iba a contar cosas de actividades del Club de Amigos, la gente nos está llamando para ellas. Entonces, bueno, pues voy a abrir un poco la agenda. Antes de todo, quiero agradecer a un socio que lleva con nosotros desde mayo del 2022 y se llama Sisenando. Es desde Córdoba, nos llama todos los días pues para hacer ese pequeño resumen de la actualidad, y siempre nos llama y nos pone un poco al día. Así que desde aquí agradecerte todo este tiempo que llevas con nosotros, y sobre todo animar a todas aquellas personas que no se han hecho socio todavía, que lo hagan, que hagan posible que este medio de comunicación, como decía hace unos minutos Antelo, que es un resquicio de libertad en estos medios de hoy en día, bueno, pues podamos seguir hacia adelante. No me enrollo más. Tengo también por aquí en la mesa a don Luis del Pino, que tenemos los cuartos desayunos de Mañanas en Libertad. Que Día va a ser, 25. eso es, el próximo 25 de septiembre. Es tanto para socios como para no socios. Pasamos Pues yo a un esos rato. me apunto, ¿eh? Claro, súper divertido. Pasamos un rato entre amigos, ¿verdad? Tomamos Conocen un café. a los miembros del equipo, nos cuentan también desde dónde nos escuchan, qué les gusta, qué no les gusta del programa. Hacéis un debate aparte, ¿no? No, Desde la pero hay mañana. que venir prontito, porque Luis, aquí donde lo ves, desayuna bastante.
y bastante rápido. Sí, si llegan tarde ya no pillan bollito. Y torrendos, ¿no? Además le gustan. Pues será el próximo 25 de septiembre. Luego seguimos recorriendo las calles de Madrid con nuestro querido Javier Sardón. Vamos callejeando, pues hemos hecho antes de irnos de vacaciones unos cuantos paseos, pues lo retomamos el 16 de octubre por la mañana, porque por la tarde comienza el ciclo de Fernando Paz, que va a ser sobre el cristianismo en la historia. Serán 10 sesiones, serán todos los jueves, comenzando el 16 de octubre y finalizando el 18 de diciembre. Modalidades será tanto online como presencial, o sea, no hay excusa para no perdérsela. Y la gente que quiera, bueno, pues diga, es que me ha sabido a poco, tengo que sacar más partido a esta conferencia, la quiero ver más despacio, pues todas las conferencias en el Club de Amigos se graban y pueden hacerse con ellas. ¿Qué más? Nuestro querido Xavier Horcajo también va a estar con nosotros el 28 de octubre y va a hablar sobre el caso Pujol, el juicio que espera toda España desde hace más de 11 años. Se va a producir el juicio a días anteriores y vamos a tener con Horcajo de primera mano pues las reflexiones más importantes. Y luego vamos a desmontar la Agenda 2030 con José Ramón Ferrandis. Eso va a ser el próximo día 11 de noviembre. Así que es una pincelada. Seguramente iremos actualizando en las próximas semanas y los próximos meses muchas más actividades del Club de Amigos. Pero importante, vuelvo a insistir, para que todo esto sea posible, les necesitamos a ustedes, les necesitamos a que sigan haciéndose socio del Club de Amigos o ayudando a esta casa de una forma muy sencilla, como pueden ser las donaciones puntuales. También nos está llamando mucha gente que nos sigue, muchos telespectadores, y socios, sabiendo qué cuotas tienen, cómo pueden llegar para desgravarse, porque tanto las cuotas como las donaciones desgravan. En los primeros 250 euros desgrava el 80% de la donación y el resto se desgrava un 50%. Es decir, al final, si haces la donación de 250 euros, pagas una cuota de 50 euros al año. Lo demás se desgrava. Entonces, decirles que es muy fácil, muy sencillo, se puede adaptar a todas las modalidades según cada economía familiar. O sea, por ese lado que no se agobie la gente. Es cierto que sí que hay que tener claro que es hasta el 31 de diciembre. Lo que haya entrado el 31 de diciembre, las donaciones que se hayan producido, las cuotas que se hayan producido, hasta el 31 de diciembre es cuando pueden entrar en la desgravación. Así que si tienen previsto realizar esa donación, que les agradecemos encarecidamente, pues vayan pensando en hacerla, porque luego llegamos al mes de diciembre, todo se nos acumula y luego es más complicado. Claro, y ¿sabes qué pasa? También nos está diciendo mucha gente, pues esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque, pues subo la cuota estos últimos meses, claro, o hago o me divido lo que me queda en 2 donaciones, o los 250 euros es la primera vez que me acerco, me acabo de enterar de esto y lo quiero hacer en 2 veces, en 3 veces, pues es el momento de poder planificarlo, porque luego llega diciembre, entre las Navidades y todo, es más complicado el poderse planificar esos gastos, que al final, pues cada uno se los planifica como quiere. Entonces, posibilidades hay, desde luego. Posibilidades hay todas, o sea, por ese lado no hay excusa para no hacerlo y para no poder disfrutar de esa desgravación, pero lo que sí es cierto es que hemos empezado ahora, más que nada para que la gente tenga tiempo y se pueda planificar de forma a gusto, que no sea esto se convierta en un agobio o en una agonía, sino en un disfrute para que para ayudarnos a nosotros y sobre todo a ellos. Yo creo que está bien que nuestros espectadores y los amigos del club sepan que esta es la única televisión en el mundo que emite en abierto, es decir, que la puede ver todo el mundo sin pagar nada. El resto de televisiones ya les aclaro, clarifico que las pagamos todos, ¿no? El resto las pagamos todos. Esta es la única que las pagan solamente aquellos que quieren pagarla. Y es la única en el mundo. Es decir, no existe otro ejemplo de televisión que, insisto, emitiendo en abierto, la gente voluntariamente las sufrague. Por tanto, forman parte ustedes de una cosa muy especial. Muy especial, porque claro, si eso fuera fácil, o si eso, pues habría muchas televisiones que vivieran, o incluso páginas web que vivirían perfectamente de los espectadores, ¿no? No es el caso. Que sepan ustedes que forman parte de un colectivo, de un grupo de personas que se creen unas cosas, que son consistentes con esas creencias y que hacen posible esta televisión.
Los gobiernos, uno tras otro, que han ido pasando, no han estado interesados en el modelo de información que damos aquí. No tienen el más mínimo interés. Y por eso también hemos puesto también a su disposición esa fórmula de la Fundación, que hace que, al no tener ánimo de lucro, ustedes puedan desgravar los donativos que hagan, ¿no? Y en la medida en que ustedes nos hacen posibles, hacen que existamos, porque sin ustedes somos su inspiración, ¿no? Su soplo de vida. En esa medida podríamos crecer, podríamos tener más cobertura, y en la medida en que ustedes lo hagan, también que las ideas que nosotros defendemos puedan difundirse, puedan extenderse, ¿no? en toda la geografía nacional. Ojalá que nos tomen en serio, como ya lo hacen muchos de ustedes y otros más, y ojalá que ustedes también hagan. Yo les pediría una cosa muy sencilla, es que intenten que alguien de su entorno también se haga el club de amigos, ese multiplicar 2 por 1, que es pues un primo, un amigo, tu hermano, uno de tus hijos, tu abuelo, y eso, el 2 por 1 haría que pudiéramos crecer mucho más rápidamente. De hecho, el día de tu cumpleaños, que comentamos la posibilidad de por qué no regalárselo a su madre, la típica, bueno, pues regalo de cumpleaños, de Navidad, pues llamó muchísimos hijos o nueras interesándose en cómo se podía hacer, de qué forma, cómo le llegaría a ella. Entonces, que nos llamen y que se informen, porque todo es posible. O sea, al final todo es posible. Y el objetivo es claro, es ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante. Entonces, todas las casuísticas las podemos hacer para que eso suceda. Y además, en esta emisora es donde contamos los chistes más malos y nos reímos muchísimo. Eso es verdad. Uy, uy, uy. Y para ello va a venir ahora nuestro compañero Gabriel Serrano, ¿eh? También. ¿Cuánto cuesta casarse? Dice, no tengo ni idea, hijo, todavía no he terminado de pagar las consecuencias. Está bien. En fin, Paula, que os llamen. Eso es, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos al 91-616-2464 o nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y nosotros de verdad que le informamos de todo y todo se hará realidad, como este medio de comunicación. Gracias, Paula. Nosotros, siguiente pausa de publicidad, aprovechamos y a la vuelta nos vamos hasta Estados Unidos. Hablaremos de Begoña Gómez. De hecho, les vamos a mostrar las imágenes de cómo recibió ayer la ciudadanía al presidente del gobierno y a su mujer cuando acudían al estreno de una película. Lo contamos en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Enseguida volveremos con la actualidad de la jornada, como les decía, con esa grave noticia, que ese asesinato en Estados Unidos. También hablaremos de Begoña Gómez, de la diada, de la reducción de la jornada laboral, en fin, muchas cosas. Pero antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ala. Pues ya de vuelta al cole, los niños en sus clases, los adultos trabajando en el plató. Me refiero a nosotros mismos, aunque algunos, bueno, podrá decir... Algunos somos niños grandes, ¿no? Pero no pasa nada, la vida es así. Pues tengan ustedes cuidado, si tienen hijos, sobre todo, a dónde les llevan, porque a veces el adoctrinamiento está muy presente en las aulas y se intenta convencer de una ideología que considero, y no es que yo crea, sino que debe ser así. Hay ciertas cosas que mejor guardarlas para casa o mejor ni guardarlas ni sacarlas. Porque vamos a ver ahora una resolución del procurador del Común de Castilla y León de algo que ha ocurrido en un colegio, en un instituto, que no dicen dónde ha sido. Dice que porque una profesora ha sugerido a sus alumnos de 13 y 14 años tener sexo homosexual, pues para testar básicamente su heterosexualidad. Había una encuesta de esta profesora que a los alumnos les entregó y en ella misma, en la propia encuesta, había preguntas tales como: ¿cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual? ¿Estás seguro de que no es una fase? ¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo? Además, que también invitaba a replantearse su orientación sexual y entre las preguntas que habían en la encuesta decía: ¿qué opinan tus padres de que seas heterosexual? ¿No crees que es una moda serlo? ¿Quién de tu entorno te hace sentir así? ¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto? Repito, esta es una profesora de un instituto de Castilla y León en una encuesta que había entregado a sus alumnos de 13 y 14 años, lo que viene siendo segundo, tercero
cuarto de la ESO. Y en un primer momento estos cuestionarios iban a ser anónimos, como dijo la profesora, y finalmente pidió a los alumnos que se identificaran poniéndole el nombre en cada uno de las hojas. Y esto es un hecho que ocurrió, se entiende que en 2024 no hay hechos porque la profesora, según la Consejería de Educación de Castilla y León, lleva de baja desde febrero de 2025. Por lo tanto, estas denuncias y lo que dice el Procurador del Común son hechos que pertenecen al curso anterior, en el 2023-2024. Y en el mes de junio también de este año, recoge la resolución, la madre de una de las alumnas se puso en contacto tanto con la dirección del centro como con la inspección de la Consejería de Educación, manifestando su disconformidad sobre una encuesta donde se hicieron preguntas también a alumnos de tercero de la ESO sobre su identificación o discriminación sexual. La primera parte que hemos leído las preguntas pertenece al curso pasado, pero es que en junio, antes de que acabara el curso anterior, que hemos terminado antes del verano, otra madre había denunciado este tipo de preguntas. Por lo tanto, ahora mismo la Consejería de Educación y el Procurador del Común están elaborando diferentes informes para ver cuál es la situación ahora mismo. No han facilitado el lugar concreto ni el nombre del instituto por la protección de datos. Se está investigando aún más el asunto, pero esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en las aulas de España. Ciertas preguntas. Eso lo puedes hacer con una sociedad muerta. Yo recuerdo que José María Francás recordará también que en un momento determinado Marina Geli, que era consejera de Sanidad en la Generalitat de Cataluña, puso a disposición de los niños un vídeo terrible, del que, bueno, alguna vez lo hemos puesto aquí y la gente que nos sigue hace ya años lo recordará, en el que efectivamente el tema de la homosexualidad y las relaciones sexuales de los niños lo abordaba de forma completamente inadecuada, ¿no? Y muy escandalosa. Bueno, aquello no fue a ningún sitio porque no hubo ni una sola denuncia por parte de los padres a la Consejería de Sanidad, ¿no? Probablemente esta mujer que tú decías ha enviado una carta protestando porque se les haya pasado esa encuesta a los chicos, pero verdaderamente estamos ante una sociedad que tiene en cierta medida lo que se merece porque está muerta desde un punto de vista de la defensa de sus hijos, de la defensa de sus familias, de la defensa de la libertad y de sus valores. Es decir, la gente no se toma en serio eso, se toma mucho más en serio que le pongan lentejas 2 veces a la semana o que... Es decir, estamos en un mundo en el que ahora vamos a aceptar probablemente, espero que no, pero me temo que sí, que te pongan una multa de 600.000 euros si estás fumando cerca de, no sé, de una parada de autobús o de la terraza de un bar. Te pueden poner hasta 600.000 euros de multa. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿de qué rayos estamos hablando? O sea, ¿que puedes contaminar a alguien en Madrid? ¿De verdad? Mientras van pasando al lado de la terraza los autobuses del día, los camiones de reparto, tal, y tú coges un pitillito, echas una calada, 300.000, machote. Oiga, ¿se han vuelto locos? Sí. Y nadie va a decir, ¿pero qué me está usted contando? ¿Cómo es posible? O sea, ¿a qué nivel de borreguez hemos llegado? El que hemos pero ¿es usted consciente de que esto del tabaco que acaba de sacar el gobierno es una mera cortina de humo, verdad? ¡Qué malo! O sea, no, perdona, no es malo, no es nada malo. Es inteligente. Pero a mí me encantan los chistes malos. Es inteligente. Hay que valorarlos, pero una no carga me lo de esperaba. profundidad. No, pues está muy bien. Acá se ríe con los de Luis y con los tuyos, no, Gaby. Bueno, algo mal estás haciendo. Es que En fin. le tiene manía. Qué barbaridad. ¿Qué otra noticia nos traes para hoy, Gaby? Pues aquí, ¿quién tiene reloj? No tenemos reloj. Bueno, Es que nos hemos quedado sin los del Yo club de creo que llevo amigos, reloj. entonces ahora no tenemos ni reloj ni Pues mira, pues mucho mejor. Si esta situación hubiese pasado en Barcelona, pues posiblemente se lo hubiesen robado. Y miren ustedes cómo está la situación, que hasta la propia Guardia Urbana alerta a los turistas para que no les roben. Hello. I am police, okay? Yes. The was, yes, in Barcelona, it's possible. Oh, okay. Other Martinet? Yeah. Yeah, okay. On the this, it's better, okay? Okay, okay. I will just take it off then Yeah, for now. It's, okay. The It's map good. is very beautiful. Thank you very much. Thank you very much. Outro, okay? Thank you.
Son las raras. Sí, son agentes secreta de la Guardia Urbana que le están alertando a estos turistas que van en el coche que cuidado con el reloj y apoyado con la ventanilla porque aquí en Barcelona posiblemente se lo roben. Así que es mejor, y le dice el turista, que dice, muchísimas gracias por el aviso, me voy a quitar el reloj por el momento. Y el policía, en un inglés que, bueno, por lo menos se ha hecho entender, dice, up the window, pues que suba la ventanilla porque no vaya a ser que le robe. Y esta es la situación que está ocurriendo en Barcelona. Pero es que es más, Daniel Sirera, que es eso iba a comentar yo. Pues Daniel Sirera, que es del Grupo Municipal del Partido Popular y además concejal del Ayuntamiento, estaba grabando un vídeo para denunciar pues los robos en Barcelona. Y justo cuando está grabando, una chica por detrás está llevando su propia gabardina, que la tenía apoyada en la calle, y él dice, graba ahora, y le deja que se la lleva, se dan cuenta, ahí vemos cómo le marca esto, subido a su red social. Ya ha denunciado porque salió del despacho del Ayuntamiento para grabar el vídeo sobre la inseguridad, y en unos segundos, sin darse cuenta, pues la chica que aparece en el vídeo pues lleva, eso es su gabardina, que la tenía apoyada en el coche, y dice que en Barcelona no te puedes descuidar ni un segundo. Hablemos de datos y estadísticas, porque hay mucho alarde sobre, sí, la criminalidad ha bajado, y en Barcelona la criminalidad convencional es cierto que sí ha bajado unos puntos, pero si vemos los últimos años vemos cómo los robos han subido, y además, que voy a dar un dato, que el 80% de los robos con violencia están cometidos por extranjeros. Dice, y el 91% de los detenidos por hurtos y el 83% por robos con violencia son extranjeros, son inmigrantes. Y además que tengan cuidado ustedes, porque si le roban una vez, le roban 2 veces y 3 veces, y dice, bueno, pues ya está bien, ¿no? Pero imagínense ustedes que el que le roba es la misma persona, por la reincidencia. Y vamos a ver que los datos es que 266 personas han sido detenidas por 266 han sido detenidas 1.776 veces, y se les atribuye 5.284 actos delictivos, la mayoría hurtos y robos con violencia. 5 de ellos acumulan 123 detenciones en lo que va de año. Y aún así te van a decir que los robos han caído un 9%. No está nada mal, los datos de cómo la multirreincidencia, los mismos que roban los hurtos, considerado menos de 600 euros, pues simplemente te dan un ticket y un papel y puedes seguir trabajando y haciendo tu labor. Pues si acumulas tickets, a lo mejor te dan un vale de comida. Estamos igual que con las estadísticas de víctimas de cambio climático o víctimas de criminalidad, Estamos igual con las estadísticas más importantes de la economía española, que también están permanentemente falseadas. Ya, pero son juegos a corto plazo, son juegos de gentecilla, porque la realidad es implacable. Sí. La realidad siempre se impone. Pero ayer me tomaba un café con no será hoy, será mañana. Me tomaba un café con Susana Burgos, que me decía, Riera, sigue publicando tus datos, hablando de las falsedades, de las estadísticas, porque estuve en Atenas durante 3 meses enviada especial para cubrir los efectos de la intervención europea en la economía griega por el tema de la falsificación de estadísticas públicas, y aquello era de verdad el mayor desastre que he visto en mi vida. Gente que me enseñaba fotos que vivía en casas que fueron desalojadas y estaban viviendo en parques públicos por falsificación de estadísticas. Los señores griegos tuvieron una intervención que luego tuvo que añadirse a una segunda, para resolver el problema de la deuda, que hizo que el Producto Interior Bruto del país cayese un 25%, que produjo una caída de los salarios del 33% y que las pensiones se bajaron 15 veces en ese periodo de tiempo. Ojo con la falsificación de las estadísticas de la economía española, que a un día nos la van a hacer pagar, y muy duras, Ojito, que ya hay ejemplos. Pero falsificadas ya están. No, ya. O sea, que realmente si Europa quiere, o si los hombres de negro, o una tía mía, el ectoplasma bruselino, quiere algo, ya tiene motivo para hacerlo, porque llevamos ¿cuántos años falsificando los parados? 3 años. Aquí lo vamos a dejar, no sin chiste. ¿Y por qué el calendario está deprimido? Porque tiene los días contados. Gracias, Javi. Sí, sobre todo, yo tenía mejores, incluso. Pero te puedes reír, no pasa nada. Te puedes ir a gusto, tranquila, y sonreír, no pasa nada, que es bueno. Ay, señor. Pero tenía mejores, pero viendo pues, el nivel que tenemos de la mesa intelectual altísimo, yo he dicho, pues me voy a poner al mismo nivel para no ser menos. Así que nada, Alba, que tengas una buena tarde. Gracias, Javi, que tengas buen día. No te deprimas hoy, porfa. Lo intentaré.
En fin, noticia de última hora. La Fiscalía, menuda sorpresa, ya lo saben, se opone a que la UCO de la Guardia Civil analice los 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez porque considera, es literal, que adolece de la más elemental motivación. Es una noticia de última hora que acabamos de conocer. Ayer nos explicó detalladamente en este programa, aquí en Dando Caña, en el Toro Televisión, Miguel Ángel Durán, cómo esos 7 años de emails no se revisarían ni quedarían expuestos toda la correspondencia electrónica de la mujer del presidente del gobierno, sino que se haría un filtrado y se iría a todos aquellos correos que tuviesen que ver con la causa en la que está siendo investigada y por la que ayer, por cuarta vez, tuvo que volver a declarar ante los juzgados de Plaza Castilla. Una declaración de apenas unos 2 minutos en la que solo respondió a las preguntas de su abogado. 15 minutos antes de comenzar su declaración, ha llegado Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla entre gritos de vergüenza y familia corrupta. Es el cortijo de la corrupción, el cortijo de la vergüenza. Ha sido la cuarta vez que la mujer del presidente se ha sentado ante el juez Peinado. Vestida de negro y rodeada de escoltas, hemos podido ver a Gómez dentro de los juzgados en imágenes captadas por OK Diario. Está acusada de 5 delitos, pero este miércoles estaba citada para rendir cuentas por el de malversación de caudales públicos. Una declaración que ha durado apenas unos minutos y en la que Gómez solo ha contestado a 6 preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Ha explicado que escogió a Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, porque era su amiga personal, que su función estaba relacionada con acompañarla a actos y llevar su agenda, y ha revelado que pidió a Álvarez que le ayudara puntualmente en gestiones personales. Su asesora también estaba citada a declarar por el mismo delito, pero se ha negado a declarar, una actitud llamativa para una persona que se proclama inocente. Álvarez ya acudió a declarar en diciembre como testigo, pero el magistrado decidió imputarla y volvió como investigada el pasado mes de febrero. Allí Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con las empresas para favorecer a Begoña Gómez. Sin embargo, la imputación de este delito se basa en 3 correos que envió Cristina Álvarez a Reale para que siguiese patrocinando la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Complutense. Un email en el que Álvarez realizaba unas funciones que no le correspondían como asesora, pero que la mujer de Sánchez enmarca como favores. Tras estas declaraciones ha hablado la abogada de Vox, Marta Castro. Se utilizan los fondos de todos los españoles para la actividad particular y empresarial de doña Begoña y eso sigue avanzando. Estamos ante un gobierno que se derrumba. Los populares tampoco han tardado en dar réplica a la mujer del presidente. Esto no ha pasado nunca. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno ha estado investigada o imputada por delitos que tienen que ver en su totalidad con cuestiones del gobierno de su marido. Es verdad que me ha sorprendido el argumento que ella da, ¿no? Que es, bueno, fue excepcionalmente alguna vez pudo haber algún favor personal, ¿no? Es que no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no. Este es el momento del asesinato de Charlie Kirk, influencer americano de 31 años que defendía los valores conservadores y tradicionales. Se encontraba en la Universidad de Utah preparado para debatir sobre la sociedad y contraargumentar la cultura woke. Recibió un disparo letal en el cuello justo cuando estaba hablando del uso de las armas por parte de bandas criminales. Se enfrentaba a cualquiera que quisiese hablar con él en el formato "demuéstrame que estoy equivocado". Animaba a los estudiantes a cuestionar sus planteamientos en debates abiertos. What is a woman? You can't answer the question with the question. Yeah, define the woman without saying woman. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha calificado los hechos de asesinato político. Es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Horas antes del crimen apareció en X una publicación que advertía que algo iba a pasar en Utah. El mensaje, rodeado de insinuaciones y amenazas, refleja el ambiente de odio que desde hace tiempo rodeaba a Kirk, en especial por parte de la izquierda más militante. Su figura generaba fuertes críticas desde ese sector, aunque siempre ofreció la posibilidad de discutir cara a cara desde el respeto y en espacios abiertos. Tras su muerte, las reacciones de algunos militantes progresistas no han sido de condena, sino de celebración.
Algo similar ocurrió en ciertos medios de comunicación identificados con la izquierda. En lugar de centrarse en la tragedia humana, han utilizado la muerte de Kirk para lanzar mensajes partidistas, priorizando la narrativa ideológica sobre el respeto a la víctima y su familia. Igual ha sido uno de sus fans disparando a modo de celebración. No tenemos ni idea. Ha sido uno de los jóvenes más divisorios en el panorama político. Se ha empujado este discurso de odio. Y los pensamientos de odio llevan a palabras de odio, que llevan a acciones de odio. Lo mismo ha ocurrido con Obama. Era el momento para ser contundente. Aún no conocemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despiadada no tiene cabida en la democracia. Michelle y yo rezaremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente su mujer Erika y sus 2 niños. Charlie Kirk era muy cercano al presidente de Estados Unidos. La mayoría del voto joven vino gracias a él y su cercanía con los universitarios. Trump ha dejado un mensaje a sus compatriotas. Os hablo con la mayor tristeza y furia que pueda sentir por el asesinato de Charlie Kirk. Charlie era un patriota que dedicó su vida a recorrer el país para debatir con todo aquel que quisiera realizar uno de buena fe. Es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis o asesinos. Este tipo de retórica es la responsable directa del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy. Ha decretado luto nacional y ha ordenado ondear las banderas a media asta en su honor hasta el domingo. Charlie Kirk estaba casado y tenía 2 niños pequeños, sin miedo a defender la verdad y hablar de su fe y siempre dispuesto a dar la cara por los valores y convicciones conservadoras. Él mismo ya había expresado su deseo de cómo quería ser recordado. Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Es lo más importante de mi vida. Y aquí en España también se han producido reacciones. La primera de ellas, la del presidente de Vox, Santiago Abascal, a través de X, antes Twitter, hablando sobre cómo el odio y la violencia de los de siempre ha vuelto a mostrarse esta vez en Estados Unidos. Sus oraciones con la familia de Charlie Kirk. Esta misma mañana, además, si uno hacía un repaso por el resto de medios de comunicación, sorprendía ver cómo en algún medio incluso se le demonizaba al máximo. Por ejemplo, en La Voz de Galicia, donde decían que habían disparado a un líder ultra... O sea, La Voz de Galicia, que es el medio ultra subvencionado por el Partido Popular de Galicia, descalificando al muerto. O sea, el titular... Es que en La Sexta, si uno veía la imagen, creo que llegaba a contar 3 veces ultra, en diferentes rótulos y posiciones. Y en Antena 3... En Antena 3 también. La presentación del hecho era el ultraconservador. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los asesinatos, en el 90 y pico % de las ocasiones, provienen siempre del mismo sitio, de la izquierda y de sus aliados islamistas o separatistas. Siempre son los mismos los que recurren a la violencia. Y para más INRI, esos mismos que asesinan a sus rivales luego van acusando a sus rivales de ser propagadores de odio. Tiene narices el asunto. Y violencia. Sí. Odio y violencia, sí. Julio. Es muy interesante eso. Yo es que es uno de los de mis cuentas favoritas en Telegram. Una era y es Jack Posobiec, otra es Lauren Bitzke y otro es Charlie Kirk. Y he seguido sistemáticamente sus continuos mensajes y su forma de entender la realidad. Y es un hombre extraordinario desde todos los puntos de vista y de una coherencia y una consistencia personal formidables. Además, católico practicante, manifiestamente y claramente pro vida, es decir, con también un comportamiento personal, con sus bebés, con sus... La verdad es que era un tipo muy interesante, con un razonamiento fuera de lo convencional y muy inteligente. Un tipo que, por otra parte, no pasó por ninguna universidad, no es un tío de Harvard o de Berkeley o de Columbia, ¿no? Y, no sé, no me sorprendería tampoco que se pudiera iniciar algún proceso de beatificación de este hombre, porque era realmente extraordinario su comportamiento, era muy heroico. Estás definiendo un objetivo perfecto, entonces, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Pero bueno, la muerte de este tipo de personas es una siembra también para el bien y para que haya gente que despierte, ¿no? Porque además las imágenes que no hemos podido emitir, según me dice Alba, porque YouTube no las acepta, es decir, YouTube es capaz de aceptar casi cualquier cosa, pero en el momento en que hay unas imágenes que son verdaderamente impactantes, porque las imágenes que no podemos emitir y que no podemos lamentablemente
que ustedes, por supuesto, todos ustedes han visto en todas las redes sociales, pero esto funciona así, es decir, llegan unos tíos que son los de Meta y les parece que no, y entonces tú ya no puedes emitirlas, pero las imágenes son terribles, ¿no? Porque le da el disparo es muy parecido de una distancia semejante a la del disparo al propio Donald Trump. Tenemos las imágenes de ese momento en el que intentaron asesinar a Trump, ¿cierto? Sí. Y entonces, le dan justamente aquí en la yugular, en la parte aquí, y sale con la potencia que la sangre está constreñida en las arterias. Cuando tú rompes una arteria, y más una arteria como esa, sale la sangre que parece un chorro y te desangras en muy pocos segundos, minutos, ¿no? Y no dio tiempo, lo llevaron a toda velocidad al coche, pero allí no le pudieron poner una transfusión, que es lo inmediato, es taponar la herida en la medida en que puedas e inmediatamente infundir sangre en el cuerpo del individuo, ¿no? Eso no fue posible. Al cabo de pocos minutos anunciaron que había fallecido. La sangre no sale por un lado, sale por el otro, si la has perforado y te sangras internamente. Sí, sí, cayó, vamos, es curioso que aguanta le ves caer, le ves que está saliendo a borbotones la sangre, y él sigue, mientras se está cayendo al suelo, sigue sujetando el micro. Es una cosa muy interesante. Y luego, claro, inmediatamente recuerdas a Erika, la chica ucraniana, que asesinaron hace 3 o 4 días, me parece, y cuyas imágenes también son, te hieran el corazón, ¿no? Es decir, una mujer a la que le apuñalan, sigue viva, ella aparentemente no se ha enterado ni siquiera, porque el cuchillo no se ha enterado de que la han apuñalado, y le han rajado el corazón y cae muerta en el vagón, mientras la gente no hace absolutamente nada. Es una situación complicada. Y lo que dice Trump tiene toda la razón. Es decir, si tú llamas Hitler a alguien durante años y le dices ultra, 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 entendiendo que han conseguido posicionar la palabra ultra en el extremo de lo odioso, si te ponen en esa posición, lo más probable es que alguien intente o matarte o pegarte un tortazo o lo que sea, ¿no? Sí, recordemos que así estamos en manos de demonios, o sea, de gentes para los que el mal es su actividad principal, la práctica del mal. Así procedía la ETA, ¿no? Con una revista muy concreta, con una persona muy concreta que te señalaba y que después pasaba a ser objetivo. La persona tan concreta creo que ahora es diputada en el Congreso de los Diputados y además portavoz de una formación, si no recuerdo mal. Eso es así. O sea, que a veces incluso tiene su premio. Sí. Lo de ser malvado tiene su premio. A ver, aquí también es verdad. El problema es hasta qué punto una sociedad aguanta una situación y una tensión de esta naturaleza. El problema es cuál es el límite del aguante, como decía. Una Luis sociedad... recordaba esta mañana que el momento de máxima resistencia de un material es justamente antes de quebrarse, ¿no? Sí. Pero una sociedad anestesiada... fue usted el que lo dijo el otro día. Sí. Es que no recordaba. Sí. Una sociedad anestesiada aguanta todo, es así, ¿no? O aguanta mucho una sociedad anestesiada. Y creo que en tu introducción has explicado un poco cómo se anestesia una sociedad, es a través de la prensa, a través de lo que dices, de calificar, rechazar, diríamos, poniéndole porquería, aunque muy suave primero, a una serie de personas y a una serie de valores, y después simplemente con no dar la información real, porque evidentemente estamos tratados como rebaño. Y en algunos casos el error no existe, rebaño somos. Bueno, en el mundo en el que la información fluye a tal velocidad que es muy complicado recordar las dos noticias de hace día y medio, porque cada día se come la información a la información, pero es verdad que hay un sustrato siempre de información que va en la misma dirección, que va en el mismo sentido, no en la misma dirección. Y yendo en el mismo sentido, la gente acaba recitando eslóganes. No entran, no profundizan para nada en la información. No, es que ni les interesa, porque hay otras, es otro paradigma el que rige. Y bueno, lamentablemente partimos de un modelo educativo que hace que eso hoy sea invencible prácticamente. Igual el problema está ahí. Que no hay, uno de los problemas. Bueno, sí, pero los básicos de fondo. Como no hay referente, no hay ni siquiera referente, diríamos, a nivel global, porque Dios ha muerto según Nietzsche,
Y no hay referente a nivel personal porque no tienes casi ninguna formación, o muchos no tienen ninguna formación. Entonces, con ese planteamiento, lo que decías tú antes, ¿por qué pocos padres han protestado el vídeo que tenía Rajeli en Internet o esta situación? Pues en algunos casos porque no tienen el referente, ni si es bueno ni si es malo, ni que les preocupe el tema, porque el tema se da por supuesto que en ecología lo harán bien, para eso está el colegio, para que me eduque a mis hijos. Y ahí tenemos otro problema. La educación no es de colegios. Colegios es otra cosa, adquisición de conocimientos, pero la educación es de familia. Si la familia no está educada, poco va a transmitir valores. Pero estamos en otra historia. Bueno, por eso Pablo, Sí, adelante. Por eso Pablo Iglesias lleva a sus hijos a colegios privados y concertados. Pero creo que lo hace más por la instrucción que por la educación. Pero a pesar de que él manifestaba que la elección de los padres por un colegio privado o un colegio concertado era fundamentalmente una elección racista o clasista. Es decir, él basaba su preferencia en el racismo o en el clasismo. ¿En cuál de las dos cosas ha basado su decisión personal de llevar a sus hijos a un colegio privado? ¿En el clasismo o en el racismo? Yo creo que en las dos sumadas, porque lo que quiere es que sus hijos entren en la sociedad por arriba y no por abajo. Vale, bueno, pues a la mayor parte de los seguidores de Pablo Iglesias e Irene Montero les importa un bledo eso. Van a seguir siguiendo a ese modelo de líder. Cuidado, le siguen. Cuidado que cayó por el chalete. Me gustaría que nos fijásemos en otros datos, las principales conclusiones que salen del informe de la Europol, que nos va a desgranar nuestra compañera Natalia. Adelante. Pues vamos con el titular, Alba. El 2024 nos deja más ataques terroristas en Europa que el pasado año, que el 2023. Así lo asegura el último informe publicado por Europol sobre la situación y las tendencias de terrorismo. Solo durante el 2024, 14 Estados miembros sufrieron 58 ataques. De ellos se completaron más de una treintena y cerca de una veintena fueron frustrados. Si lo analizamos por origen, la mayoría de ellos, 24, pertenecen al terrorismo yihadista. Son 10 más que los registrados durante el 2023. 21 de ellos, ojo, vinieron por parte de grupos de izquierda o anarquistas, 4 de separatistas y 1 de grupos de derechas. El resto fueron catalogados como terrorismo no especificado. La Europol destaca la creciente amenaza de los grupos de extrema izquierda para la seguridad de Europa. El terrorismo yihadista sigue siendo, eso sí, el más mortal. Unas cifras que en números de arrestados se traducen en 449 personas detenidas, el grueso duro 289 relacionados con el terrorismo yihadista. Y pese a que los grupos de extrema izquierda son el segundo grupo que más atenta, no son los segundos que más detenciones tienen. Los grupos de derechas acaparan el 47 de los detenidos por los 28 de los grupos de izquierda o anarquistas. El informe también arroja que los grupos terroristas buscan apoyo en personas jóvenes y vulnerables, siendo el número de menores implicados en actividades terroristas y extremistas violentas cada vez mayor. Natalia, muchas gracias, porque una de esas principales conclusiones es que efectivamente se vincula directamente a aquellos lugares con la izquierda más radical, pues efectivamente más violencia. Son las 13:21. Me gustaría, señores, irnos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Todavía me quedan muchos asuntos pendientes, pero a la vuelta, sobre todo, reducción de la jornada laboral. Estaba enfadadísima ayer Yolanda Díaz. Hoy los titulares eran que le había llamado mucho la atención, que se había metido mucho con los de Junts, pero hablaremos sobre todo de los datos del paro de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. A la vuelta. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias, y tenemos que hablar de una de las enfermedades más limitantes en lo que se refiere a nivel visual. Estamos hablando del glaucoma. ¿Qué se estarán preguntando? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos lo cuenta Eduardo Morán. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Sí. Realmente el glaucoma
es limitante y además no avisa, es sordo, no duele, ¿no? Entonces todo lo que es prevención, y es un poco por lo que hoy en estas píldoras que damos de salud visual es importante. El glaucoma luego lo trata el oftalmólogo cuando surge la enfermedad, pero en los primeros signos lo podemos ver perfectamente porque aumenta la presión intraocular, que el glaucoma es una enfermedad que tiene el nervio óptico por falta de riego, falta de oxigenación al aumentar la presión que tenemos dentro del globo ocular, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la producción de humor, que es el humor acuoso el que está afectado ahí, del humor acuoso, y el drenaje de ese humor se desajusta y entonces lo que hace es que aumenta la presión ocular. Con eso, digamos, deja y presiona en los capilares, en las venas y en las arterias, y lo que hace es que deteriora el nervio óptico, que es el que manda la información al cerebro. Entonces, cuando se ha deteriorado ya no es recuperable o es muy difícil de recuperar la parte visual, y entonces cuando realmente nos vienen a las ópticas con glaucoma ya diagnosticado y con avanzado, nosotros hacemos pues tratamientos de baja visión, o sea, intentamos mejorar el resto visual que haya quedado para en ese sentido trabajar, pero también hay que hacer un trabajo preventivo, que es lo que comentamos. Se mide tensión, se toma una campimetría para ver que toda la zona de retina está funcionando de una forma correcta. Por supuesto, también revisiones oftalmológicas rutinarias, pues cada sus 2 años, como está un poco regulado, reglado dentro de la praxis. ¿Esas revisiones habitual. las hacéis vosotros? No, nosotros no somos oftalmólogos, somos optometristas, nosotros vemos los signos o los síntomas que pueden avisar de que puede haber un glaucoma, pero el diagnóstico del glaucoma y el tratamiento como tal lo hacen en oftalmología, porque se trata con láser en muchos casos, se trata con medicación. O sea, tiene solución. Tiene solución cuando se pilla a tiempo, porque lo que se hace es que esa presión intraocular disminuya pues con medicación, incluso con cirugía. Entonces, es decir, pero es muy limitante porque lo que se hace es que se va perdiendo el campo visual y cuando uno se da cuenta, pues ya tiene una limitación visual bastante alta. Y siempre en esta época, que es buena que estamos con los de las ITVs, como digo yo, hay que recordarlo. Pues Eduardo, que sepan que toman la tensión ocular y revisión específica en Ópticos Morán para detectar estos síntomas de glaucoma, que además, atención, socios, espectadores del Toro Televisión van a tener un 30% de descuento en gafas graduadas y 15% en lentes de contacto. Muchísimas gracias. Y además la atención en su casa es, vamos, te tratan fantástica, como si fueras un hijo. Vamos con más cuestiones rápidas antes de abrir ya página económica. Sánchez y Begoña Gómez, que son las imágenes que les prometía antes y luego se nos pasa el tiempo y no se las muestro. Así eran recibidos en el día de ayer cuando acudían al estreno de una película. Hola, Pedro. Perdón. Cuidado. Hola, Pedro. Entre abucheos, así están viendo que recibían al presidente del Gobierno y a Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que en el día de ayer, como saben, llegaba a declarar en los juzgados de Plaza Castilla con un dispositivo de seguridad mucho menor, pero le han aumentado los escoltas. Es una información que aparece hoy en La Razón. Como decimos, ese dispositivo de interior en la jornada de ayer y de seguridad era mucho más sutil. Sin embargo, accedía por el lateral, por la puerta lateral, directamente en el parking y un coche blindado. Hoy en Voz Populi, atención, lectura que les recomendamos, aparecen o se habla sobre los mensajes de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, y cómo se vincula la fundación del propio Ábalos, Fiadelso, la conocerán porque aquí hemos hablado de ella en multitud de ocasiones, con la trama del Fuel. Y atención, porque tenemos CIS, señores. Esta misma mañana se da a conocer el barómetro del CIS de José Félix Tezanos. Esto es lo que dice esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Si a día de hoy se produjeran unas elecciones, ¿quién ganaría? Como no, el Partido Socialista lo haría con un 32,7% de los votos. Por detrás, los populares con un 23,7%, luego estarían los de Vox con un 17,3%. Esto es lo que dicen los del CIS de Tezanos. Suyas son desde luego siempre, como siempre, las conclusiones. Debate político en el día de ayer, que se mezclaba con esa reducción de la jornada laboral. Finalmente en la Cámara Baja no salió adelante. Partido Popular, Vox y Junts se mostraron en contra, para enfado de la propia Yolanda Díaz, que recriminaba así a los de Carles Puigdemont.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando de algo que tiene que ver con la democracia, que es el reparto de la riqueza, la reducción de la desigualdad. De esto va este debate. Y quien se está forrando tiene que entregar un poquito a su país. Hablamos, señora Nogueras, de media hora diaria al día. Nos acompaña en esta mesa don Rodrigo Rato. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí. ¿Usted qué es de ciencias? ¿Podría ser media hora diaria al año? Sí, es media hora diaria a la semana, ¿no? Lo que ella ofrece. Pero vamos a ver, este es un debate un poco, con todos mis respetos, un poco inútil, porque en España el promedio de horas trabajadas está ahí, ya se trabaja el 37 horas y media, ¿no? Entonces, el que no las trabaja probablemente es porque no puede. Y no puede porque trabaja en un sector con poco valor añadido, con poca productividad o con poca capacidad, o en una provincia con precios muy bajos, y entonces su jefe le dice, me parece que ha sido la señora de Junts, es que no se trata de bajar una hora, se trata de bajar a cero. Es decir, si el señor que te contrata no tiene margen, entonces este es un debate un poco inexplicable, ¿no? Porque si en el país ya no se trabajan 40 horas, ni siquiera 38 de promedio, o sea que está José Ramón, que seguro que se lo sabe mejor que yo, pero trabajan 37 y medio o 37, incluso más bajas, en la administración pública, desde luego. 28. Bueno, eso hace 28 en la administración. 28. 28, y algo, poco. Está muy bien, eso está muy bien. Eso contribuye a que todo funcione bárbaro. Entonces, ¿por qué el gobierno trae un debate de este calibre que no existe para centrarse en unos sectores que claramente no pueden, porque no tienen márgenes? Y los hay, claro. En la economía española hay sectores que tienen amplios márgenes y sectores que tienen márgenes muy estrechos, muy estrechos. Y dependen pues de la capitalización, dependen de la localización, dependen del público al que sirven. Una peluquería, por ejemplo, un poco tonto. En uno de los pueblos que hemos visto estos días, por las tragedias de los incendios, pues seguramente no puede tener el mismo margen que una peluquería a la salida de esta de televisión. Y el pelo que cortan es el mismo. Pero la peluquería a la que va la ministra, pues seguramente tiene unos márgenes superiores a los que tienen peluquerías en... Aquí al ladito, por cierto. En Vivero, en los Montes de León, ¿no? Por eso es un debate que, bueno, pues ya lo ha querido traer y lo ha perdido. Pues ya está, muy bien, pues ya se sabía que lo iba a perder. Y es una pena, ¿no? Porque quizás hubiera sido bueno que la ministra nos hubiera dicho realmente cuántas personas cobran el desempleo en España, porque llevamos 3 años sin saberlo, lo cual, teniendo en cuenta que ella es la que lo paga, pero bien. Pues nos ha puesto el señor Rato, desde luego, la alfombra roja para Casi los datos que nos había preparado para hoy el señor maestro. Riera. Vamos a ver. ¿Cuántos cobran cuántos parados hay? Bueno, los que quiera el gobierno, porque al final lo que deciden las estadísticas del gobierno, les voy a dar los datos que a mí me conviene. Pero hay algo que es que cuando se empiezan a mezclar datos de diferentes áreas e incluso dentro del propio organismo por diferentes subdirecciones generales, empiezan a cantar sin la traviata por todos los sitios. Hoy lo que he traído es algo que creo que merece la pena que lo sepan todos los espectadores. Por un lado, tenemos los datos de paro oficial de 5 provincias y dos comunidades autónomas. Y por otro, los parados que reciben prestaciones por desempleo. Anda, sorpresas te da la vida te da sorpresas. En las Islas Baleares, en el mes de julio, han cobrado el desempleo el 104% de los parados. En Huelva, el 143%. En Almería, el 115%. Pero claro, es que la estadística abajo, el Ministerio de Trabajo dice: los datos del número de parados pueden ser superiores a 100 por culpa de los fijos discontinuos, que además pueden superar el 100% del paro total, porque estaríamos hablando de momentos de baja, de estacionalidad, es decir, muy baja. Hombre, resulta que las Islas Baleares en el mes de julio, que yo sepa, sigue siendo la comunidad de mayor ingreso por turismo. Baleares,
en el mes de julio, en el mes de agosto y en el mes de septiembre son los meses de mayores ingresos por turismo de toda España, más que Cataluña, más que Andalucía, más que Canarias. Y resulta que tenemos que el 104% de los parados reciben prestación por desempleo. Aquí caben dos alternativas. La primera, es falso el número de parados, o la dos, peor todavía, es falso, sí, o sea, que el dinero que se está pagando se está por ahí perdiendo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, algo es falso. Sí, cuando el gobierno toma la decisión de no querer facilitar los datos, aunque sea estadísticamente para contabilizar el paro de los fijos discontinuos, estamos distorsionando la realidad. Sí, ¿qué le interesa hoy al gobierno? Dar datos estadísticamente que produzcan impacto. Somos la economía de Europa que más crece en PIB. Permítanme ustedes que se lo recuerde, señor ministro de Economía. Si el Producto Interior Bruto en términos corrientes, es decir, con la inflación, crece un 1,2 y hay una inflación de un 1,4, el Producto Interior Bruto en términos reales no puede crecer un 0,7. Podría crecer un 0. Es decir, ¿por qué? Porque el deflactor de la economía es sumar todos los precios de todos los bienes y productos producidos a nivel nacional. El IPC se mide con 198 productos, pero si el INE hace un buen cálculo del IPC, y aquí hay todavía pocas cosas que decir todavía del INE, pues realmente si la economía crece en términos con inflación 1,2 y la inflación es 1,4, la economía española no crece un 0,7. Entonces, sí, igual que esto lo tienen muy bien medido a efectos de crecemos el 1,3, es decir, usted ha manipulado la estadística, hay otra que les interesa mucho que es la del paro, es decir, que estamos reduciendo el paro. El paro el día 31 de julio fue de 2.404.000, comparado con julio del año pasado, han bajado el número de parados en 145.000 oficialmente. Si le metiésemos los fijos discontinuos parados, tal como lo dice la Unión Sindical Obrera, estaríamos hablando de 3,4 millones de parados, que nos llevaría a un 13,5-13,6% de paro y no un 10%, con lo cual en Europa saltarían las alarmas, claro. Es un discurso magníficamente maquillado. El PIB crece más que nadie, el paro baja más que nadie. La realidad es decir, que estamos pagando más prestaciones por desempleo que nunca, y vamos a superar este año al 2021, año de salida de la pandemia. Es decir, en el 2021 se pagaron 24.000 millones de euros de prestaciones por desempleo y este año vamos a llegar a 25.000 millones. Es decir, no puede ser que en el 2024, que teníamos 3 millones, de 2021 tenemos 3.700.000 parados, ahora con 2.400.000 estemos pagando más que en el 2021. Y esa es la demostración palpable de que las estadísticas están tocadas. No puede ser que en Huelva estemos pagando prestaciones por desempleo al 144%. Ojo que esto lo dice Ministerio de Trabajo, SEPE y Subdirección General de Estadísticas. Es decir, el SEPE dice el número de las prestaciones y el Subdirección General de Estadística dice el paro que tenemos en estos momentos. Evidentemente, cuando hay áreas diferentes terminan colisionando los resultados. Y esto es la demostración palpable de que aquí tenemos un problema muy serio con las estadísticas que mandamos a Europa. No sé, es una pena que no hayas estado tú ayer allí, porque yo no entiendo por qué los partidos de oposición no plantean este tema. Ayer era un día perfecto. Sin duda. La ministra viene a hablar de estadísticas de trabajo, pues vamos a hablar de estadísticas de trabajo. Pero se enzarzan en la jornada laboral, que es un debate al que el 90% de la población española está ajeno, porque ya tiene otra, o más. Y sin embargo, un tema como este de las estadísticas laborales y de otras, pues hubiera sido, bueno, pero nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sabes que te dediqué uno de mis artículos, es decir, al tema del Observatorio de Márgenes Empresariales, es decir, un observatorio que creó Nadia Calviño, y me dijiste, oye, es que parece que las cosas van como muy bien, ¿no? Y me decías, dije, espérate, que ya te va el artículo dedicado a mi ministro preferido. El Observatorio de Márgenes Empresariales dice los resultados brutos de explotación del
primer semestre del 2025 son exactamente iguales que el primer semestre del 2024. Se están forrando los empresarios. Eso decía ayer la ministra. Resulta que los resultados de beneficios de las empresas son exactamente iguales este año que el año pasado. Anda, qué casualidad, la economía va como un cohete, pero los beneficios de los empresarios se congelan. ¿Por qué? Las cotizaciones sociales han subido un 7,7% en el primer semestre del año. Qué raro. Claro, si tú le metes costes a los empresarios, estos terminan ganando lo mismo o incluso menos. Y si los beneficios de los empresarios dichos por la agencia tributaria, que es la que elabora el informe a través del Observatorio de Márgenes Empresariales, dice que no han crecido, a mí que me lo expliquen cómo es posible que la economía esté creciendo. Si además Hacienda dice que en el segundo trimestre del año las ventas de las grandes empresas son exactamente iguales que en el primer trimestre, no han crecido nada, pero los márgenes brutos de los empresarios han pasado de un 8,4 a un 8,1%. Han perdido 3 décimas. Claro, el margen bruto cae, en definitiva, los beneficios de las empresas se congelan y vienen provocados a costa de la subida de los costes. Ahora, si hubiésemos metido una bajada de 2,5 horas a la semana, donde, como decía Rodrigo clarísimamente, estamos en una media de 36, pero claro, la administración pública está en 28. La agricultura, casualidad, 39 horas trabajando de media. La industria, 36. Y en la parte de distribución, en el comercio, el pequeño comercio, resulta que está en 33 horas. ¿Por qué? Porque es que no da para más. Es que no da para más. Y encima queremos decirles que bajemos para que la gente encima trabaje menos. La productividad de nuestro país en las exportaciones se está demostrando. Eso, un ministro de Economía y exgerente del Fondo Monetario Internacional sabe que es donde mejor se ve nuestra capacidad de productividad. Si no somos capaces de exportar es porque nuestros precios han subido demasiado y dejan de ser competitivos. Y estamos dejando de ser competitivos porque nuestros precios están subiendo a costa de los empresarios que tienen más costes y encima los trabajadores trabajan menos. Rodrigo, puedes criticarme. No te critico, no. Ya te he dicho que se lamento que el debate de ayer en el Parlamento no haya ido por donde debía haber ido, ¿no? Es imposible que las empresas estén forrando por el tema de los horarios si los horarios son más bajos. O sea, y eso la ministra lo sabe. Si la media de horarios es el 37 horas a la semana o 36 horas a la semana, y ella está proponiendo que el máximo sean 37 y media, pues está claro que se estarán forrando, que parece ser que no, pero no será por eso. Y es una pena que los grupos de oposición pues hayan desaprovechado un debate sobre temas mucho más importantes que afectan al Ministerio de Trabajo y que algunos han salido aquí. Pero bueno, a ver si esto no es un principio de legislatura que se va marcando en esta dirección, ¿no? El otro día Antonio Garamendi, presidente de la COE, o secretario general, no sé qué es, proponía una de las propuestas que Vox lleva en su programa electoral desde hace años, y es que la gente cubre su salario íntegro y que luego sean pues la Seguridad Social la que le diga, oiga, que me debe tanto, Hacienda me debe tanto, pero que reciba todo lo que... Yo iba a proponer, no sé si os parece bien, que tengamos todos, además de esa huella de carbono que están dispuestos a darnos tan amablemente los bancos cada vez que nos entregan el saldo, y oye, ha consumido, ha emitido usted tantas toneladas de CO2, que nos den una huella también de... Hombre, sería transparente, ¿no? Porque el ciudadano, ¿no? positivo, sería muy transparente que el ciudadano supiera... ¿Cuántos impuestos ha pagado? Cuánto gana él, de verdad, cuánto le paga a él su empleador o su cliente, si es que es un autónomo, y cuánto tiene que contribuir a las arcas del Estado, ¿no? Eso sería muy transparente. Dos huellas nos podrían dar, Rodrigo. Pero ¿tú crees que el PP lo va a hacer? No, me preguntas unas cosas de verdad. No me mire en el... Don Luis del Pino me ha mirado como si... ¿Usted cree que el PP lo va a hacer? No lo sé, dígamelo usted. ¿Lo hizo cuando Yo hice todo lo que pude para bajar, le quité a la agencia tributaria el poder mantener las
las inspecciones de por vida sin que nunca se tuvieran que cerrar. Y entonces yo eso me siento muy orgulloso. Tuve 7 huelgas de los inspectores de Hacienda y ahí descubrí que desde el punto de vista de la recaudación no pasa nada. La primera huelga íbamos muy asustados y además mis colegas del gobierno me decían, oye, a ver qué va a pasar aquí. La segunda huelga, íbamos también a asustados, la tercera huelga, se pongan en huelga, hagan lo que quieran, si la recaudación viene sola. Entonces, sí, podíamos haber hecho eso, desde luego que tendríamos que haber es verdad que eran otros niveles de presión, ¿no? Pero sería bueno, ¿no? Aparte que algo hay que dejar para los siguientes, ¿no, Luis? Es decir, eso está muy bien visto. Algo hay que dejar para los Entonces siguientes. La huella de carbono, la huella de las horas trabajadas, que hay algunos que, imagínate, José Ramón Riera, si hace la huella de las horas que mete trabajando, Madre imagínate, y las horas de... Hoy voy a trabajar 21 horas. ¿Y los impuestos que has pagado? Bueno. Te llega a final de mes por el correo, por el tal, y usted este mes ha pagado 1.600 euros, desglosado, tanto de IVA, tanto de no sé qué, tanto de no sé cuántos, y luego cada vez que te den una factura, te has tomado un café, 2,80, de los cuales el IVA son 0,35 y te lo pone en grande. Usted acaba de pagar en impuestos con el café que ha tomado casi 1 euro. O 5 euros, o tal. No sé, que la gente de verdad lo viera, ¿no? Señores, se nos está acabando el tiempo, se nos echa siempre el tiempo El tiempo del programa. Nos quedan 12 minutos. Sí, sí, claro, claro. esperemos que el Ves otro que a lo todavía. largo del programa hemos conocido, que no se lo hemos contado a nuestros espectadores, como la Eurocámara ha respaldado finalmente esa propuesta de Ursula von der Leyen de suspender el tratado comercial con Israel, y me gustaría pedirle al señor Rato una valoración. Lo ha aprobado suspenderlo. Bueno, es una... Yo creo que la política de Israel, que podemos hablar de ella, no sé si en lo que queda del programa o en otra ocasión, la está distanciando de las opiniones públicas occidentales. Lo cual no quiere decir que no haya mucha gente que justifique o que respalde la lucha contra Hamas, considere a Hamas un peligro notable. Está siempre el ejemplo cómo estaríamos de asustados si la guerra hubiera ido al contrario, pero yo creo que las estrategias de expansión territorial de Israel en Gaza y en Cisjordania pues están rompiendo sus relaciones con que al parecer le importa un bledo. O sea, parece ellos no valoran las relaciones con la Unión Europea o con Canadá o con Eurovisión, lo único, ¿no? Yo creo Eurovisión, bueno, y la Vuelta Ciclista, yo creo que eso es lo que más les preocupa, ¿no? Ahí la clave, el que tiene la llave del negocio es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene capacidad, pero no la va a tener, ¿no? O no la va a ejecutar, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, Europa está... Bueno, la medida de ayer del Parlamento tiene que ser ratificada por los gobiernos, si yo no entiendo. Todos. Y ahí yo creo que vamos a tener quizás una cierta tensión, ¿no? Una cierta tensión. Todo esto es tan complicado. Es decir, está muriendo mucha más gente de hambre en Sudán que en Gaza, lo cual no quiere decir que los que mueran de hambre en Gaza no sea terrible, ¿no? En Gaza no hay muriendo nadie de hambre. Si hubiera gente muriendo de hambre, veríamos fotografías de adultos famélicos, que por supuesto ninguno hemos visto porque no los hay. Yo no he estado en Gaza, las fotografías que se toda han publicado de niños eran todas falsas. Hay un excelente artículo de The Free Press contando foto por foto de dónde sale la manipulación. Es difícil creer que tantas organizaciones y países como Alemania, como Inglaterra, como la Unión Europea, es verdad que a partir de marzo se cerró la entrada de alimentos. Es decir, Israel no está haciendo no sé si lo hace a propósito o no, que también es otro tema para otro momento, pero que no está haciendo una buena labor de llegada de alimentos. Vamos, que los israelíes hacen las cosas bastante mejor que eso, ¿no? ¿Usted es consciente de que la Naciones Unidas mete cientos de camiones de alimentos en Gaza y que más del 90% de esos camiones, según los informes de las propias Naciones Unidas, son incautados por los terroristas de Hamas, ¿no? No, no era consciente de eso y me parece una cifra muy relevante, pero lo que es un hecho es que allí tenemos todas las fuentes nacionales de países muy importantes, incluidos los que mencioné antes, Alemania, Reino Unido, Canadá, y después
el movimiento de la población estamos en una situación que aunque el 90%, hombre, es difícil creer que el 90% de los camiones se los quede jamás, ¿no? Teniendo en cuenta que jamás no puede salir de determinados agujeros, ¿no? Y que ahí hay 300.000 tropas. Luego le paso el enlace a la página yo lo de la miraré ONU con todo donde lo interés, puede porque usted este ver. es un tema. En cualquier caso, yo creo que la Unión Europea está emitiendo, hay una opinión pública europea que a Israel de momento no le preocupa nada, y la propia, hay una parte de la opinión pública israelí que está muy preocupada, que no coincide con esta estrategia. Y bueno, aquí hay un salvoconducto de Estados Unidos que de momento funciona. ¿Cuál es el final? Es decir, hacer aquello inhabitable, y entonces ¿qué sucede? Está muy cerca de conseguirse eso, no sé si porque se quiere o porque sucede, ¿no? Todas esas personas se van, ¿a dónde se van? Es complicado, ¿no? Complicado. Y el ataque a Doha de ayer o antes de ayer pone a Estados Unidos en una situación complicada con unos socios que eran los socios que tenían que llegar a un acuerdo con Israel para un acuerdo Abraham. Y eso, después del ataque a Doha y de otras cosas, se pone complicado, ¿no? Yo creo que, visto eso desde teniendo en cuenta que no haya sido pactado con el gobierno de Doha todo el asunto. Es decir, oye, nosotros vamos a protestar muchísimo, tal, pero que sepas que se reúnen aquí estos 6, que lo vais a tener a tiro, nosotros nos vamos a poner enfadadísimos, pero ahí los tenéis. Bueno, si esa es la versión... ¿Eh? Que es muy probable. ¿Te sorprendería? No, a sorprender aquí no sorprende nada. Pero que esa versión, bueno, si esa es la versión y esto es una trampa, jamás, porque lo dan por liquidado todos y les importa un bledo un pacto. A ver, Rodrigo, yo me pregunto una cosa que es muy sencilla. ¿Cuántos países árabes están disputándose que vengan palestinos a vivir a su territorio? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? ¿Y alguien puede explicarlo? Porque ellos, hombre, vamos a ver, sí, claro, te lo explico, no los quieren, no quieren. ¿Cuántos países europeos quieren que vengan palestinos a su territorio? Ninguno. No, pero no somos, bueno, pero a la posición es musulmanes como ellos. Bueno, pero ese no es un problema de hermandad. Los países árabes pueden que, no de manera totalmente sincera, quieren 2 estados, palestino y judío. Y eso es lo que el Estado judío no quiere, o por lo menos el gobierno actual no quiere de ninguna manera. Lo quiso aceptar, claro, que estamos hablando de Clinton, y fue los palestinos los que se negaron. Claro. Bueno, aquí, ¿no? Si la historia... Es que todo tiene historia. Todo tiene complicaciones. Es que todo ahora, en las circunstancias que estamos ahora, parte de la estrategia de Israel, y además lo están diciendo, es hacer inviable cualquier Estado palestino. Si hacen inviable cualquier Estado palestino... Yo quiero que sea absolutamente inviable y que no exista ningún Estado palestino mientras que los palestinos no se hayan deshecho de terroristas asquerosos que utilizan la violación de mujeres como elemento terrorista. No al Estado palestino. En estas condiciones, jamás, nunca. Hasta que jamás... no, me parece una posición que tiene argumentos, pero si no aceptas si no quieres el Estado palestino, entonces ahí hay... Entre palestinos que son ciudadanos de Israel y palestinos que no son ciudadanos de Israel hay unos 7 millones de palestinos, que son equivalentes a los 7 millones de judíos que hay. Entonces, no hace falta ser muy listo para pensar que los judíos no quieren tener un Estado del mismo tamaño que el suyo. Y entonces, pues no quieren. Y entonces ahí hay todo tipo de posiciones, ¿no? De ahí se pueden ir. Difícil, ¿eh? Difícil porque nadie los quiere. Eso es verdad que nadie los quiere. Jordania se tragó muchos hace años. Y tuvo una guerra. Y acabó fatal Jordania. Tuvo una guerra. Jordania tuvo una guerra. Y Egipto se tragó 2 millones y no quiere saber nada más del asunto. Han cerrado fronteras, claro. Entre otras cosas porque una parte de los votos radicales de los hermanos musulmanes se generaron como consecuencia de eso. Claro. Entonces, aquí sí que hay historia para todos, ¿no? Entonces, la situación ahora, si Israel consigue la no materialización, imposible materialización de un Estado palestino, independientemente de otras consideraciones, ahí quedarían unas bolsas de personas que irían en decrecimiento y que estarían administradas por Israel. Serían los responsables del orden público y serían los responsables de la sanidad y de tal. Israel quiere llegar... Si quiere llegar a esa posición, quiere llegar a una posición en que el número de personas sea menor y que una parte del territorio sea suyo. No olvidemos
que en Gaza hay gas. Porque aquí hay para todos. O sea, aquí la bondad está repartida de una manera muy equilibrada, ¿no? En Gaza hay gas. Y no será sorpresa que el gas ya lo llevan explotando los israelitas una temporada. De ahí viene su bronca con los turcos. Entonces, ahora, volviendo a Europa. Europa tiene muy pocas cartas en este juego, muy pocas cartas. Ahora, tiene cartas. No cabe duda que tiene cartas, porque tiene cartas económicas. Europa es una potencia económica, no es una potencia militar, y tiene cartas, ¿no? Vamos a ver qué hacen los jefes de Estado y de Gobierno. Vamos a ver qué hacen. Eso también va a ser sintomático, porque los jefes de Estado y de Gobierno van a hacer lo que sus opiniones públicas les empiecen a decir. Claro. Y eso ahí vamos a ver, porque el personal acostumbra de vez en cuando a cambiar de opinión, como todos sabemos. Entonces vamos a ver lo que las opiniones públicas europeas le están transmitiendo a los húngaros, a los otros, a los eslovacos, a nosotros, a tal, ¿no? Eso va a ser muy interesante de ver. Ahora, mientras tanto, pues aquello es un desastre humanitario, sea culpa de quien sea, ¿no? Además, Rodrigo, es decir, para conseguir que esto se apruebe se necesita el 55% de los votos de los países, es decir, como menos que votan 14 países a favor, y el 65% de la población. Ese es el método en el que sigue desde... Los acuerdos comerciales necesitan, no son por unanimidad, pero son por una doble mayoría cualificada, que es los votos y la población. Eso quiere decir que países pequeños no pintan nada. Bueno, pintan porque son un número, voto. Pero esto lo vamos a ver, bueno, ya, eso lo vamos a ver. Vamos a ver, von der Leyen es una líder del primer partido de Alemania, no creo que actúe sin tener una idea de lo que va a pasar. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor quiere que la derroten en este tema, pero no lo sé. No tenemos tiempo no tenemos más para tiempo más, arreglar disculpadme, el asunto, se nos quedan muchos asuntos en el tintero, como la cuestión de los aranceles, China, en fin. ¿Tiene usted que venir más a menudo? La semana que viene o la siguiente. Le tomo la palabra. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Por cierto, hoy, espero no engañarles con la hora, a las 8 en punto de la tarde se acaba de convocar una manifestación en homenaje a Charlie Kirk al frente de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, en la calle Serrano 75. Por lo demás, que pasen un feliz día y les veo mañana aquí en Dando Caña. Adiós.